Siempre tuve miedo de los espejos, hasta que uno me devolvió un reflejo que no era mío. Siempre tuve miedo de los espejos. No sé exactamente en qué momento empezó, pero desde que tengo memoria, cada vez que veía mi reflejo sentía una incomodidad que no podía explicar. Mientras otros niños jugaban a hacer muecas frente al vidrio, yo apartaba la mirada. Mi madre solía decirme que era un capricho, que simplemente era demasiado tímido o supersticioso, pero la verdad es que dentro de mí había una certeza profunda. Algo en los espejos no estaba bien. Cuando era niño, recuerdo noches enteras en las que me levantaba para ir al baño y pasaba corriendo frente al espejo del pasillo. No me atrevía a mirarlo, aunque una parte de mí sentía una curiosidad irresistible. Lo evitaba con todas mis fuerzas porque temía que si lo hacía algo o alguien me devolviera la mirada de una forma distinta. Con el tiempo aprendí a convivir con ese miedo. No es que pudiera eliminarlo, sino que simplemente diseñé pequeños rituales para esquivar los espejos. En casa pedía que apagaran las luces del pasillo por las noches. En la escuela evitaba mirarme en los baños. Y cuando era inevitable, bajaba los ojos lo más rápido posible. La gente pensaba que era inseguridad, pero era mucho más que eso. Yo sentía que los espejos eran una ventana y que del otro lado había algo esperando. De adolescente, esa sensación se intensificó. Recuerdo especialmente una tarde en la que estaba en casa de un amigo. Él tenía un enorme espejo en su sala, casi de cuerpo entero, con un marco de madera tallada. Estábamos jugando videojuegos y en un momento me levanté para ir a la cocina. Pasé frente a ese espejo y por alguna razón me obligué a mirar. Fue solo un segundo, pero lo que vi me heló la sangre. Mi reflejo estaba de pie, sí, con mi misma ropa, mi mismo cabello desordenado, pero había una diferencia. Mientras yo tenía el rostro inexpresivo, mi reflejo sonrió. Fue apenas una mueca, rápida como un destello. Pero estoy completamente seguro de lo que vi. Retrocedí con tal fuerza que choqué contra la mesa, y mi amigo soltó una carcajada creyendo que me había tropezado. Yo no le conté nada porque ¿quién me habría creído? Desde ese día, los espejos dejaron de ser simplemente incómodos. Se convirtieron en una amenaza. Empecé a cubrirlos en mi cuarto con telas viejas, a apagar la luz del baño antes de lavarme las manos. Incluso llegué a pedirle a mi madre que quitara el espejo del pasillo. Ella se preocupó, decía que me estaba obsesionando, que quizás necesitaba ayuda psicológica. Tal vez tenía razón, pero algo en mí me repetía que aquello era real, que el reflejo que había visto no era un error de mi mente. Los años pasaron, y aunque mi miedo nunca se fue, aprendí a ocultarlo. Convivía con los espejos lo mínimo necesario, para peinarme rápido, lavarme los dientes, o revisar que mi ropa no estuviera arrugada, pero jamás los observaba demasiado. Jamás sostenía mi propia mirada. Era como si supiera que mientras más tiempo pasara mirándome, más grande era la posibilidad de volver a ver algo que no debía. El verdadero problema comenzó hace unos meses. Una noche cualquiera, después de ducharme, me paré frente al espejo del baño. El vapor aún cubría gran parte del cristal, pero había un pequeño círculo despejado justo a la altura de mis ojos. Sin darme cuenta me quedé mirando ese reflejo empañado. Al principio no noté nada raro, pero de repente mi reflejo parpadeó. Antes de que yo lo hiciera, me quedé congelado. Intenté convencerme de que era cansancio, de que estaba viendo mal, pero entonces ocurrió de nuevo. Mi reflejo parpadeó una vez más, mientras yo seguía con los ojos muy abiertos. Di un paso atrás, aterrado, y el corazón empezó a golpearme con fuerza. El reflejo seguía allí, igual que siempre, pero sentí que estaba más consciente, como si ya no fuera un simple reflejo, sino alguien que me observaba desde el otro lado del vidrio. Salí del baño casi corriendo y esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos recordaba esos parpadeos fuera de sincronía. Los días siguientes fueron peores. No era solo el baño, sino cualquier superficie reflectante. La ventana, la pantalla apagada de mi celular, incluso el metal pulido de algunos objetos. Siempre había algo en la manera en que mi reflejo se movía. Un retraso mínimo, una expresión que no coincidía del todo con la mía. Como si ese otro yo estuviera practicando. Como si intentara imitarme y todavía no lograra hacerlo a la perfección. Llegué a pensar que estaba perdiendo la cordura. Busqué información en internet
Encontré foros sobre gente que decía experimentar lo mismo. Reflejos que no coincidían, sombras detrás del vidrio, miradas que no eran las suyas. La mayoría lo atribuía a cansancio, a estrés o a simples ilusiones ópticas, pero dentro de mí algo me decía que era más que eso. La prueba definitiva llegó una madrugada. Me levanté con sed y fui a la cocina. La casa estaba en silencio, apenas iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Al abrir el refrigerador, la puerta metálica reflejó mi silueta, y allí estaba, mi reflejo sonriendo, una sonrisa amplia y torcida, mientras yo seguía con el rostro serio. Fue tan claro, tan evidente, que solté el vaso que llevaba en la mano. El ruido del vidrio rompiéndose en el suelo me hizo reaccionar, y cuando volví a mirar, el reflejo ya estaba normal, imitándome como siempre. Ese fue el momento en que comprendí que ya no era un simple miedo infantil. Algo estaba ocurriendo, algo que había estado esperando desde que era niño, y que ahora empezaba a mostrarse de verdad. Después de aquella madrugada con el refrigerador, ya no pude volver a ignorar lo que pasaba. Durante el día, intentaba convencerme de que todo era producto de mi mente cansada, de mis miedos acumulados desde la infancia, pero cada noche, cuando la casa quedaba en silencio, me encontraba a mí mismo evitando los espejos con un terror que me quemaba por dentro. No era paranoia, era instinto. Algo dentro de mí sabía que había un peligro real, aunque no pudiera explicarlo con palabras. Empecé a notar un patrón inquietante. Cuanto más tiempo me quedaba frente a un espejo, aunque fuera por accidente, más claro se hacía el desfase entre mi reflejo y yo. Al principio eran parpadeos, luego microexpresiones que no coincidían, una ceja levantada, un ligero giro de la cabeza, siempre unos segundos después o antes de que yo lo hiciera. Pero con el paso de los días el reflejo parecía cada vez más seguro, como si hubiera estado practicando y perfeccionando la imitación. Un viernes, después de regresar del trabajo, entré al baño dispuesto a enfrentar lo que estaba ocurriendo. Me planté frente al espejo y me obligué a mantener la mirada. Tenía la respiración acelerada, los músculos tensos como si estuviera a punto de entrar en una pelea. Durante unos segundos todo estuvo normal. El reflejo me devolvía el mismo gesto serio, cansado. Pero de pronto, mientras yo seguía inmóvil, mi reflejo inclinó la cabeza hacia un lado como un perro curioso. Sentí un frío recorrerme la espalda. No moví ni un músculo, pero mi reflejo me estaba observando de una manera distinta, como si me estudiara. Me eché hacia atrás de golpe y salí del baño con el corazón a punto de salirse del pecho. Cerré la puerta y me quedé apoyado contra ella, temblando. Esa noche tuve pesadillas en las que mi reflejo salía del espejo y se paraba junto a mi cama. Me miraba dormir y sonreía con paciencia, como si estuviera esperando el momento adecuado para hacer algo terrible. Empecé a obsesionarme. Cubrí todos los espejos de la casa con sábanas. Incluso el retrovisor del coche lo giré hacia abajo para no ver mi rostro. Mis amigos notaron que algo no iba bien conmigo. Les inventé excusas, que estaba estresado, que no dormía bien. La verdad es que no podía contarles nada sin parecer un demente. Pero dentro de mí la idea ya se había arraigado. Mi reflejo no era solo un reflejo, era otra cosa. El verdadero terror llegó un domingo por la tarde. Había ido a visitar a mi madre, y como siempre, en su sala estaba aquel viejo espejo de cuerpo entero. Intentaba evitarlo, pero mientras ella hablaba, noté que mis ojos se desviaban hacia él, casi como si una fuerza invisible me empujara a mirar. Y allí lo vi, mi reflejo, otra vez sonriendo, pero esta vez con algo nuevo. Sus labios se movían como si intentara decir algo. No había sonido, pero estaba claro, mi reflejo me estaba hablando. Me quedé helado con la sangre atrapada en mis venas. Mi madre me preguntó si me sentía bien, pero apenas pude balbucear una excusa y salir de la casa apresurado. Esa noche no pude sacarme de la cabeza la imagen de sus labios moviéndose. ¿Qué intentaba decirme? Porque yo, un par de días después, me atreví a repetir la experiencia. Quité la sábana del espejo de mi cuarto y me senté frente a él. Encendí solo una lámpara tenue, como si instintivamente supiera que la penumbra facilitaba el contacto. Al principio mi reflejo se movía igual que yo, copiándome como siempre, pero poco a poco empezó a desfasarse. Sonrió cuando yo no lo hice. Frunció el ceño mientras yo mantenía el rostro neutro, hasta que finalmente lo vi. Sus labios formaron claramente dos palabras: casi listo. El pánico me golpeó tan fuerte que me levanté de un salto y volqué la lámpara.
La bombilla se rompió contra el suelo y el cuarto quedó a oscuras. No quise encender nada más. Pasé el resto de la noche en la sala, temblando, sin atreverme a volver a entrar en esa habitación. Los días siguientes fueron una tortura. Cada superficie reflectante se convirtió en un enemigo. Intentaba no mirar, pero era inevitable. El reflejo siempre estaba allí, cada vez más seguro de sí mismo, cada vez más autónomo. Y siempre, con esa sonrisa torcida que me erizaba la piel. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido proveniente de mi habitación. No era fuerte, apenas un crujido, como si alguien hubiera apoyado la mano en el vidrio del espejo. Contuve la respiración, paralizado. Luego escuché otro sonido, esta vez más claro. Un golpecito, como si algo del otro lado estuviera probando la resistencia de la superficie. Me levanté lentamente con el corazón desbocado. Me acerqué a la puerta entreabierta y vi, desde el pasillo, un resplandor débil. No había dejado ninguna luz encendida, pero el espejo brillaba como si irradiara una luminosidad propia. Me quedé allí incapaz de entrar, mientras los golpecitos se intensificaban, uno tras otro cada vez más fuertes, como si mi reflejo estuviera tocando, pidiendo salir. En ese momento lo comprendí con absoluta claridad. No quería imitarme, no quería hablarme, quería reemplazarme. Desde aquella noche en que escuché los golpecitos, dormir dejó de ser una opción. Mi mente estaba atrapada en un estado de alerta constante, como si en cualquier momento mi reflejo fuera a dar el paso final. Cada vez que cerraba los ojos lo veía ahí, presionando las manos contra el otro lado del vidrio, empujando, buscando una grieta por donde colarse a mi mundo. Decidí hacer algo que jamás pensé: enfrentarme a él directamente. Compré cinta adhesiva gruesa y cartón y sellé el espejo de mi cuarto. Lo mismo hice con el del baño. Pero por más que intentara taparlos, siempre quedaba alguna superficie reflectante. El cristal de una ventana, la pantalla del televisor apagado, incluso el brillo del agua en un vaso. Era como si el mundo entero me ofreciera puertas para que él pudiera observarme. Una madrugada, mientras intentaba concentrarme en leer un libro para distraerme, escuché un ruido extraño proveniente de la sala. Era un sonido húmedo, como el de una superficie pegajosa despegándose lentamente. Me levanté con el cuerpo tenso. Avancé en silencio y allí estaba. La sábana que cubría el espejo de la sala estaba en el suelo. El espejo desnudo mostraba mi reflejo, pero no era exactamente yo. El otro estaba más erguido, con los ojos muy abiertos y la sonrisa fija. No imitaba mis movimientos, no respiraba, solo me miraba, con una calma que me resultaba insoportable. Me quedé paralizado, pero entonces ocurrió. Levantó la mano lentamente y la apoyó contra el vidrio. El sonido que escuché antes venía de allí, de ese contacto húmedo, como si la superficie estuviera cediendo bajo su toque. Retrocedí tropezando con la mesa y solté un grito ahogado. El reflejo golpeó el vidrio con la palma abierta. 1, 2, 3 veces. Cada golpe hacía vibrar el aire de la habitación, como si realmente existiera un cuerpo sólido al otro lado. Huí hacia mi cuarto y cerré la puerta con llave. Pasé el resto de la noche despierto, escuchando esos golpes intermitentes como si no tuviera prisa, como si supiera que tarde o temprano yo volvería a mirar. A la mañana siguiente decidí pedir ayuda. Llamé a un viejo amigo, Julián, y le conté una versión reducida de lo que me pasaba. No le hablé de sonrisas desfasadas ni de labios que murmuraban palabras, pero sí le dije que creía que estaba alucinando con los espejos y que necesitaba compañía. Él accedió a quedarse unos días conmigo. La primera noche juntos todo estuvo tranquilo. Charlamos, vimos una película, y aunque yo evitaba las superficies reflectantes, no ocurrió nada extraño. Julián se burló un poco de mis miedos, pero no con crueldad, sino como alguien que cree estar ayudando a quitar hierro al asunto. Por un instante pensé que quizá todo estaba en mi cabeza. Pero en la segunda noche, mientras Julián dormía en el sofá, me levanté para beber agua. Al pasar por la sala, el espejo me atrapó otra vez. No pude evitar mirar, y allí estaba el reflejo. Pero ya no era solo yo. Detrás de él, como una sombra, había otra silueta. No pude distinguirla con claridad, pero era algo oscuro, enorme, que se movía apenas, como respirando. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que mi reflejo no me miraba a mí. Miraba a Julián, que dormía profundamente a pocos metros de distancia. La sonrisa se ensanchó,
y comprendí que ya no era yo el objetivo. Me abalancé sobre el espejo y lo cubrí con la sábana. Mis manos temblaban tanto que casi no lograba sujetar la tela. Julián despertó con el ruido y me encontró jadeando frente al espejo. Le dije que había escuchado un golpe y quise taparlo. No insistió, pero me miró con una mezcla de compasión y miedo. Creo que empezó a sospechar que mi problema era más grave de lo que había pensado. Esa misma noche, tuve el sueño más vívido de mi vida. Estaba en un cuarto idéntico al mío, pero todo se veía opaco, grisáceo, como si estuviera bajo el agua. Frente a mí estaba mi reflejo, pero esta vez no había vidrio entre nosotros. Sonreía y me tendía la mano. Yo intentaba moverme, pero mi cuerpo estaba rígido, como atrapado en barro. Cuando finalmente pude gritar, él habló con mi voz. «Ya es hora». Desperté empapado en sudor, con la garganta seca. Me levanté de golpe y corrí hacia el baño para echarme agua en la cara. Cuando levanté la vista, allí estaba el espejo que creía haber cubierto. La sábana estaba en el suelo otra vez. ¿Y mi reflejo? Mi reflejo ya no sonreía. Me observaba con un odio tan puro que sentí que me taladraba el pecho. Entonces ocurrió lo que más temía. Su mano empezó a atravesar el vidrio. Primero los dedos, luego la palma, como si la superficie fuera una membrana líquida. Toqué el marco con desesperación, pero estaba sólido. Era solo el centro lo que cedía, como si fuera una entrada. Me quedé petrificado sin saber qué hacer. Mi reflejo estaba saliendo, y en ese momento comprendí que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de terminar. Nunca había sentido un terror tan absoluto como en aquel instante en que su mano atravesó el vidrio. Los dedos se movían con una calma espeluznante, como si disfrutara cada segundo de mi parálisis. No podía gritar, no podía moverme. Solo lo miraba avanzar, seguro, decidido, como si hubiera esperado toda mi vida por ese momento. La primera reacción que tuve fue salir corriendo, pero algo dentro de mí me decía que si le daba la espalda, él terminaría de cruzar, y entonces ya no habría marcha atrás. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista del espejo, mientras él sacaba la otra mano y apoyaba las dos palmas contra el marco, como un prisionero que al fin logra abrir su celda. Fue Julián quien me salvó esa noche sin siquiera saberlo. Escuchó el ruido de mis pasos y apareció en el pasillo medio dormido, preguntando qué pasaba. En cuanto él encendió la luz, el reflejo se detuvo. Se quedó allí, con medio cuerpo fuera, mirándome con furia. Luego, como absorbido, retrocedió al interior del vidrio hasta desaparecer por completo. El espejo volvió a ser normal. Yo caí de rodillas, sin aire. Julián me sujetó por los hombros, confundido. Le conté todo, absolutamente todo, esperando que al fin alguien me creyera. No se rió, no me contradijo. Solo me miró en silencio y dijo que necesitaba ayuda urgente. Al día siguiente, intentó convencerme de ir con un psiquiatra, pero yo sabía que no era un problema de mi mente, no eran alucinaciones, era real. Y si no hacía algo pronto, mi reflejo iba a reemplazarme. Decidí investigar más a fondo. Volví a los foros en internet, buscando con desesperación casos similares. Entre las miles de historias absurdas encontré una que me heló la sangre. Un usuario anónimo describía exactamente lo mismo. Reflejos que parpadeaban antes que él, sonrisas desfasadas, golpes desde el otro lado del espejo. Decía que esas copias eran entidades antiguas atrapadas en la superficie de lo que nosotros llamamos reflejo, y que tarde o temprano intentaban ocupar el lugar de la persona que les correspondía. El mensaje terminaba con una advertencia. Si tu reflejo intenta salir, nunca lo mires a los ojos. Nunca. Esa es la llave que necesita para ser tú. Durante días viví con esa frase retumbando en mi cabeza. Empecé a cubrir absolutamente todo lo que pudiera reflejarme. Vivía en penumbra, como un ermitaño dentro de mi propia casa. Pero nada era suficiente. En los vidrios de los coches, en las ventanas de las tiendas, en cualquier superficie pulida, ahí estaba él, observándome, paciente, con esa sonrisa que parecía ensancharse cada vez más. La noche final llegó sin que pudiera evitarlo. Julián ya se había marchado, preocupado pero convencido de que yo estaba demasiado enfermo para que él pudiera ayudarme. Yo me quedé solo en casa, temblando con cada sombra. Cuando dieron las 3 de la madrugada, un estruendo me hizo saltar de la cama. El espejo del pasillo se había caído al suelo y se había resquebrajado en 1000 pedazos. Corrí hacia allí y lo vi. No un reflejo, no un gesto desfasado. A él,
de pie entre los fragmentos, idéntico a mí, con la misma ropa, la misma respiración, el mismo sudor frío en la frente. Solo había una diferencia. En sus ojos no había miedo, solo odio. Te dije que estaba listo, susurró con mi voz. Me lancé contra él sin pensar, tratando de detenerlo, de evitar que ocupara mi lugar. Pero en cuanto lo toqué, sentí un vacío indescriptible, como si algo arrancara de mi pecho una parte que nunca recuperaría. Caí al suelo mareado mientras él me miraba desde arriba. Ahora yo soy tú. Lo vi caminar hacia mi cuarto, ocupar mi cama, cerrar los ojos como si siempre hubiera estado allí. Y entonces entendí el horror. No había forma de distinguirnos. Si alguien entraba a esa habitación, no sabría quién era el verdadero. Me arrastré hasta el espejo roto, con las fuerzas apenas suficientes para ver mi reflejo. Pero lo que vi no era a mí mismo. Era a la sombra que siempre había sentido detrás del vidrio. Oscura, distorsionada, atrapada. Comprendí que ya no estaba en este mundo. Había sido reemplazado. Ahora habito este lugar grisáceo, como un eco del mundo real. Desde aquí lo veo a él, viviendo mi vida, hablando con mi madre, riendo con mis amigos, trabajando en mi empleo como si siempre hubiera sido yo. Nadie sospecha nada, nadie nota la diferencia, y mientras tanto, yo me quedo del otro lado golpeando desesperado el vidrio cada noche, esperando que un día alguien me mire fijamente a los ojos para poder volver a cruzar. Pero lo que más me aterra es la sonrisa que empieza a dibujarse en este nuevo reflejo oscuro que me acompaña aquí dentro. Una sonrisa que no es mía, una sonrisa que espera su turno. Y hasta aquí llega mi historia. Si te mantuvo intrigado y quieres escuchar más relatos impactantes como este, no olvides suscribirte a Vox Online, activar la campanita y dejar tu like. Eso me motiva a seguir compartiendo contigo más confesiones llenas de misterio, drama y giros inesperados. Nos vemos en el próximo video.